Ok, gracias. Así que bueno, aquí estamos nuevamente para otra charla de mi oficina. Así que bueno, como siempre, ¿no? Los agradecimientos de rigor, que no voy a repetir algo que ya hemos dicho tantas veces, tanta charla a Henry y Alfonso, simplemente el agradecer que sigan empujando esto ahora hasta este nuevo objetivo de los 400 que está cada vez más cercano, ¿no? Y que no tengo la menor duda que vamos a llegar y será en vivo ahí en Río Grande con Miguel y con suerte con todos ahí ya viéndonos las caras, ¿no? Y bueno, también a la FIAF que nos apoya en esto y como menciono siempre, a nuestro grupo de estudio de filatelia alemana acá en Argentina. Y bueno, y a todos ustedes que se suman siempre acá, que bueno, si no hay nadie para escuchar, ninguna charla serviría de nada. Así que gracias a todos ustedes también por estar acá. Y bueno, en cuanto al tema de hoy, es esta, bueno, sobre la operación Cornflakes, que es una operación clandestina de, de la Oficina de Asuntos Estratégicos de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, tiene su interés filatélico. Así que, bueno, esto es un poco cómo vamos a ir llevando la reunión. Primero, bueno, ver qué es la OSS, la Oficina de Asuntos Estratégicos, que es quien se encargó de esto. Después vamos a ver cómo llegó hasta Roma, que desde allí era donde partió la operación y es importante. Después, bueno, vamos a ir viendo cómo se fue preparando, gestando la operación, cómo se ejecutó, y bueno, y luego al final una pequeña advertencia sobre, bueno, algunas falsos y cosas que están dando vuelta que son porquería y nunca está de más alertar. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. Y bueno, como mencionaba recién, el autor detrás de todo lo que vamos a ver hoy es la OSS, que son las siglas de Office of Strategic Services, que, digamos, cuando ya estaba en curso la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aún no había participado, no nos había metido en la guerra, pero bueno, ya se empezaban a preocupar, estar alertas, ¿no? De algún posible riesgo o algo frente a todo lo que obviamente estaba sucediendo por todo el mundo. Entonces, en el 11 de julio del 41, por supuesto estaba Roosevelt, ¿no? Como presidente entonces, y bueno, le pide a esta persona que vemos acá en la foto, que en ese entonces era el coronel William Donovan, luego fue nombrado general, que bueno, le haga un reporte con la idea de establecer un servicio de inteligencia, ¿no? Información estratégica, y presenta un memorándum para, bueno, el establecimiento de dicho servicio. Y a raíz de esto, bueno, lo nombran a esta persona como el coordinador de información. Luego, ya con los Estados Unidos en guerra, después de Pearl Harbor, en junio del 42, por un decreto presidencial, se crea la OSS, que es la Oficina de Asuntos Estratégicos, bajo el mando de esta misma persona, de William Donovan. Y bueno, la idea se basaron en la estructura, bueno, del Servicio de Inteligencia Británico, con el que ya tenían relaciones, y en particular del el Special Operations Executive, que era la rama de la inteligencia británica que se dedicaba también a la propaganda, al contraespionaje, a la difusión de rumores y eso. Tal vez recuerden que cuando yo di la charla mía de la victoria, yo tenía, por ejemplo, panfletos creados por esto, el Special Operation Executive británico, con los primeros indicios de la victoria en panfletos que arrojaban desde los aviones. Entonces, bueno, cuando los norteamericanos quisieron llevar a cabo, ¿no? Y crear esta agencia de inteligencia, bueno, colaboraron mucho y se basaron en estos, digamos, precedentes británicos. Y bueno, y es importante esto de la OSS porque es la predecesora directa de lo que es la actual Oficina de Inteligencia del Departamento de Estado y nada más y nada menos que de la CIA. Y bueno, y participó en tareas de espionaje en todos los frentes, en docenas de países. Tenían, bueno, sedes por todos lados, en Asia, en África, en Europa, incluso en Latinoamérica. Había, digamos, hay reportes de todos los países porque, bueno, estaban atentos a todos los frentes, a todos los movimientos y a cualquier tipo de información que pudiera servirles. Así que, bueno, este es
el quién y no la institución que está detrás de todo lo de hoy. Ahora, un poco ya después, ya más avanza la guerra, en marzo del 43, William Donovan, ¿no? que era la cabeza de la OSS, formó lo que se llama la Moral Operations Branch, ¿no? La rama dedicada a estas operaciones contra, digamos, la moral del enemigo, y que era la que se iba a encargar de todo lo que era la guerra psicológica, que se le llama, en Europa, ¿no? Contra el enemigo. Y acá simplemente pongo un extracto de una, en un speech, un discurso que dio Donovan en Nueva York en diciembre ahí me faltó un número, del 42, donde menciona un poco cuál es el objetivo de toda esta guerra psicológica. Y dice, por ejemplo, bueno, en una guerra de máquinas, dice, el elemento humano es a largo plazo más importante que las máquinas en sí, y dice que tiene que existir la voluntad de hacer dichas máquinas, de bueno, trabajarlas y de apretar el gatillo. Y ahí es donde dice, bueno, la guerra psicológica está dirigida precisamente contra esa voluntad. Y su objetivo es destruir la moral del enemigo y, por otro lado, soportar la moral de sus aliados en territorio enemigo o en zonas ocupadas. Dice, un instrumento es la propaganda. Y que dice que ha sido uno de los instrumentos más importantes hasta el momento. Por ejemplo, dice, la radio alcanza a los hogares, los panfletos que arrojan con las bombas llegan a las ciudades, y bueno, las comunicaciones secretas permiten reportes para penetrar en los enemigos, en los países enemigos. El discurso es mucho más largo, no voy a ahondar en eso, pero también acá hay otra frase interesante más abajo que dice que la munición, entre comillas, de la guerra psicológica consiste en ideas más poderosas que aquellas usadas por el enemigo. Esto un poco como para entender, digamos, a qué apunta, detrás de qué está esta organización que se creó, digamos, esta rama específica dentro de la OSS. Y bueno, después yo tengo, más al final les paso los links todos donde puedan ver estos documentos y estas cosas, ¿no? Están en los archivos, ¿no? Nacionales de los Estados Unidos. Y un poco ahora también para entender la línea temporal, ¿no? El momento en que se da la operación que vamos a ver hoy. Primero tenemos que, bueno, el ataque a Pearl Harbor, ¿no? El 7 de diciembre del 41, que fue el que forzó la entrada de los Estados Unidos a la guerra. Como vimos recién, Roosevelt creó con decreto presidencial la OSS en junio del 42. Después acá hay otro hito importante, que es en septiembre del 43. Si bien, digamos, se firmó el 3, luego digamos, se hizo público el 8 de septiembre, el armisticio con Italia. ¿Y por qué menciono esto? Porque luego, poco después, el 9 de septiembre, llegaron, digamos, los agentes de la OSS a Roma para establecerse allí y empezar sus operaciones. Por eso, bueno, fue importante ese armisticio con Italia para que pudieran llegar ahí cerca, ¿no? de Alemania y todo. Después vamos a ver ahora que a mediados del 44 comenzó la planificación de esta operación Cornflakes y finalmente tuvo lugar entre febrero y abril del 45. Esto como para tener un paneo general de cómo se fue gestando esto. Esto es un documento que está en los archivos ahí nacionales de los Estados Unidos, que, bueno, acá menciones como un pequeño summary, digamos, un resumen de lo que es esta operación Cornflakes. No voy a leer todo el texto, pero básicamente lo importante acá son los objetivos, que apuntaba a infiltrar el sistema postal alemán e introducir propaganda para desmoralizar a los civiles y a las tropas alemanas, para generar confusión y a la vez introducir la idea de un movimiento alemán antinazi clandestino, digamos, con la idea de que se estaba gestando dentro de la propia Alemania un movimiento antinazi, digamos. Entonces, bueno, acá tiene un poco los detalles de cuando se ejecutó la operación, desde el 4 de febrero del 45 hasta el 15 de abril del 45, pero bueno, ahora ya más adelante vamos a ir viendo esos detalles, así que no voy a profundizar ahora.
Y un poco, bueno, acá nos resume el personal que estaba en Roma, 3 oficiales y 5 civiles, y otros, bueno, en Bari, que después vamos a ver quiénes son los de Bari, ¿no? Y un poco, entonces, para entender el porqué de esto, digamos, cuando se gesta esta operación, digamos, la guerra ya estaba muy avanzada, digamos, ya Alemania ya estaba en claro declive, porque cuando se empieza a gestar esta operación, como yo mencionaba recién, fue a mediados del 44, digamos, o sea, ya había sucedido Stalingrado y todo, y empezaba, bueno, a inclinarse la balanza contra Alemania. Entonces, bueno, los aliados querían dar, bueno, la estocada final, minando esa moral, ¿no? Y esa idea inicial triunfal de Alemania, a través con esta idea de hacer llegar a los hogares alemanes, al ciudadano común y corriente, propaganda subversiva. Lo que se venía haciendo hasta el momento era que se venían arrojando muchos panfletos, esto lo hacían todos los dos bandos de la guerra, ¿no? Se venían arrojando panfletos con propaganda sobre el campo de batalla y en ocasiones sobre algunas ciudades. Pero bueno, eso era obvio que era algo hecho por el enemigo, digamos. Si bien había muchos panfletos muy explícitos, muy duros y todo, la gente sabía que eso provenía del enemigo y que había, bueno, obviamente una mala intención detrás. Entonces, la idea ahora era generar un temor real, ¿no? De una Alemania por caer y que surgiera de la propia Alemania, de algo interno. Entonces, luego de analizar varias ideas, finalmente la OSS optó por infiltrar propaganda en el sistema postal alemán, como mencionamos antes. Ahora, esto presentaba varios problemas. Por un lado, tenían que obtener o producir sellos y marcas similares a los utilizados por el Reichspost alemán. Después también estaba el tema de las oficinas de censura. No podían enviar simplemente cartas desde Italia a otro lado con el contenido porque las iban a interceptar las oficinas de censura. Entonces, el problema era cómo hacer ingresar las cartas para que entren al circuito doméstico del correo alemán, que parezcan algo circulado dentro de la propia Alemania, ya que ese correo doméstico no se censuraba. Entonces, bueno, surgió ese problema, cómo hacer ingresar las cartas desde afuera, desde Italia, de otro país, hacia Alemania y que el propio correo alemán las distribuyera, digamos, suena loco. Y obviamente los sellos y marcas postales que usaran tenían que pasar desapercibidos, no podía ser algo muy evidente porque eso también iba a atentar contra la propia misión. Y luego también hasta necesitaron conseguir sacas del correo alemán y cambiarlas. Y bueno, la idea era como evitar que se noten esos cambios, ¿no? que se están metiendo correspondencia alterada. Así, bueno, este es el contexto y los problemas que se toparon. Entonces, bueno, acá tenemos también algunas fotos de archivo de la base en Roma. Recuerdan que yo les dije, bueno, luego del armisticio de Italia pudieron ir a establecerse allí. Y bueno, se utilizaron las instalaciones de la imprenta de Stabilimento Arisi de Staderini en Roma para, bueno, como base para la preparación del material de propaganda. Imprimían, bueno, no solo los sellos que vamos a ver ahora a continuación, sino que también, bueno, imprimían los panfletos que arrojaban desde los aviones y otro tipo de material. Imprimían también algunos diarios falsos de propaganda de este movimiento clandestino que querían hacer creer que existía. Y bueno, todo eso se llevaba a cabo en esta imprenta, ¿no? En Roma. Entonces, bueno, ahora llegamos al material en cuestión. Como mencionaba antes, si la OSS quería infiltrar las cartas en Alemania, no podía levantar sospechas, digamos, tenía que conseguir algo, alguna estampilla o que disimulara y que pasara desapercibida a un ojo desatento o que no mirara con mucho detalle. Entonces, ¿qué hicieron? Copiaron los sellos originales vigentes del momento, que eran estos que están arriba, los dos de arriba, que emitidos en 1941 con la efigie de Hitler. Hicieron estas copias que están aquí abajo, de 6 y 12. Si bien hay
notorias diferencias, digamos, hay diferencias en el papel, el dentado es notariamente diferente, la goma y todo. Los sellos originales tienen un dentado 14, mientras que los falsos rondan entre 11 y 13, hubo varias tiradas y no siempre salieron iguales, porque imagínense que también esto no era algo que podían encargarle al American Bank, ¿no? Esto era una operación clandestina, por eso fue que fueron a una imprenta pequeña común allí en Roma. Y no se sabe aún el número exacto emitido, pero existe un documento que menciona este número, 726.550 copias de sellos alemanes. Muchos. No han sobrevivido esa cantidad, digamos, pero hay bastantes, no son sellos que escaseen. Y como un caso particular, emitieron este de abajo a la derecha, muy conocido también, que, bueno, muestra a Hitler con su cara transformada en una calavera y la leyenda alterada que dice Fuchs Reich, que significa un imperio en ruinas. Que también, de manera similar a los otros sellos, existe con diferentes dentados, hasta algunos muy burdos como hasta otros, bueno, que están mucho más claramente definidos y marcados. Y acá esto es importante, acá ya lo menciono, este sello en particular, el de la calavera, jamás circuló. Los otros sí, eran los que se usaron, pero este de la calavera jamás se usó sobre carta. Luego vamos a ahondar detalle en eso. Pero bueno, esto es el material que empezaron a producir. Y acá hago también un comentario. Estos sellos no se conocían inicialmente porque, bueno, eran producto de esta operación clandestina, y se vieron y salieron a la luz y se vieron por primera vez públicamente cuando se subastó la colección de Roosevelt, que, como ustedes saben, bueno, era un famoso filatelista. Y bueno, luego de su muerte, en el 46, se subastó su colección y allí se vieron por primera vez especímenes de estos sellos y otros producidos también por la OSS. Que bueno, la OSS, sabiendo de la afición de Roosevelt por la filatelia, le había enviado copias de cada uno de los sellos que produjo. Y así, bueno, fue como se vieron por primera vez públicamente esos sellos. Luego, en el ático de esta imprenta italiana que mencionaba antes, se encontraron carpetas de archivo de la OSS que contenían mucho material producido por ellos, tanto para esta operación Conference como para otras. Incluso también había, bueno, ejemplares de los panfletos que usaron, de este periódico clandestino que usaban para la idea de este movimiento alemán subversivo y todo eso. Digamos, se encontraron esas 4 carpetas que, bueno, hoy en día una está en el Archivo Nacional de Estados Unidos, otra en la Biblioteca del Congreso, y bueno, hay otras que están en manos privadas, que han pasado varias veces, hoy en día no sé quién las tiene, lamentablemente. Pero bueno, era importante mencionar esto, porque bueno, es cuando surgieron a la luz por primera vez. Los 3 sellos, el de 6 y el de 12, emulando, ¿no?, los sellos ordinarios alemanes, y el de la calavera, los 3 se imprimieron, bueno, en planchas de 50 sellos, ¿no?, en esta imprenta en Roma. A diferencia, bueno, de los sellos originales alemanes que se imprimían en planchas de 100, ¿no?, de 10 por 10. Aquí tiene un ejemplar de la calavera, que está, bueno, se vendió ahí en Right and Stamps en 2010, caí con una base de $2.000 y se fue por ese precio. El sello suelto no es tan difícil de conseguir, por ahí uno lo puede conseguir por 20 o $30, pero bueno, ya las planchas completas sí son raras y lógicamente, bueno, el precio es mucho mayor. Ahora, con estas carpetas que yo mencionaba que se encontraron, que luego, bueno, agentes de la OSS posguerra confirmaron, ¿no?, su validez y su origen y todo, había algunas muestras de estos sellos ahí en esa carpeta conteniendo todo el material, que se ven aquí, bueno, estas pruebas del sello, bueno, con la calavera acá individual, con las tiras de 5 y los sellos de 6 y 12.
Menciono esto porque son las únicas pruebas validadas, legítimas, ¿no? Y reconocidas por los agentes de la OSS que están en estas carpetas. Luego más adelante vamos a ver que hay circulando otras que no tienen validez alguna. Así que bueno, es importante mencionar esto. También en estas carpetas se encontraron estos negativos fotográficos, ¿no? de los tipos originales que se usaban para imprimir los sellos, y lo importante acá que tienen la firma de Robert Allen, que era el supervisor de la imprenta de la OSS allí en Roma. Esto también se encontró, bueno, en estas carpetas, digamos, validadas por los propios agentes de la OSS posguerra, ¿no? La OSS luego de la guerra del 45 se disolvió, y bueno, poco tiempo después estas cosas salieron a la luz, como mencionaba con la venta de colección de Roosevelt y todo, aparecieron estas carpetas y bueno, se convalidó esa información. Pero sin embargo esto fue, se conocía ese material, pero la información fue bastante oscura hasta que se desclasificaron muchos documentos relacionados a estas operaciones en el año 90 y unos otros posteriores que se desclasificaron después. Incluso hay algunos que se desclasificaron recién en el 2013. Así que bueno, la información sobre esto fue evolucionando y fueron apareciendo más cosas y se sigue, ¿no? Encontrando detalles. Pero para que se den una idea, algunos de los documentos, como mencionaba recién se desclasificaron en 2013. Así que hay cosas que por ahí recién se aprendieron bastante recientemente, pese a que esto se emitió hace 80 años casi. Y bueno, así como hablamos, bueno, de estos sellos que se emitieron, también por supuesto tienen que falsificar los matasellos para elaborar las cartas. Y a mediados del 44 habían comenzado a fabricar, bueno, ya los sellos, habían empezado a copiar algunos matasellos vigentes. Para esto habían entrevistado a algunos prisioneros de guerra que tenían antecedentes de haber trabajado en el sistema postal, para, bueno, recabar información y bueno, ver el tema de los sellos, los matasellos, cómo funcionaba el correo y todo. Pero bueno, encontraron un primer obstáculo cuando en agosto del 44 el correo alemán reorganizó y dividió el país en nuevos distritos postales, con nuevos códigos postales, y que el correo alemán encima, bueno, empezó a poner los códigos postales en los matasellos, como se ve acá, que ven ese que dice 12A. Así que bueno, eso demoró, le retrasó la operación porque debieron ajustar los matasellos que tenían a este nuevo cambio del correo alemán. Y bueno, este es un mapa de la OSS mostrando, digamos, luego de este cambio de los distritos postales alemanes, cuáles eran las nuevas designaciones. Y este ya es un matasellos creado luego de ese cambio donde ya incorporan ese código de post distrito, ¿no? Pero bueno, esto significó un impacto ahí, en una demora en la preparación de la operación, porque debieron adaptarse a dicho cambio. Y en cuanto a los matasellos en sí, se conocen de momento con, bueno, origen en Viena, Stuttgart y Hannover, y un rango de fechas entre el 24 de enero del 45 y el 9 de abril del 45, por lo menos de lo que está documentado. Ahora, ya vimos que, bueno, estaba la idea esta de meter el material subversivo, material de propaganda, en el sistema doméstico postal alemán. Ya vemos que crearon los sellos emulando los sellos ordinarios vigentes de Alemania, crearon los matasellos. Entonces, bueno, ahora faltaba decir, bueno, ahora ir al grano, ¿no? Ahora armemos las cartas y introduzcámosla. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron guías telefónicas que existían, que de antes de la guerra y todo, para obtener nombres y direcciones de ciudadanos alemanes reales, tanto para los remitentes como para los destinatarios. Y armaron un equipo en Roma que se abocó a escribir cartas para llenar luego las sacas del correo. Entonces, armaron montones de cartas con remitentes y destinatarios reales sacados de las guías, en los sobres franqueados con los sellos falsos, y adentro, bueno, metían material de propaganda.
Entonces, bueno, luego queda el problema de cómo hacer, cómo introducir esas cartas armadas en sacas de correo falsas al sistema postal alemán. Entonces se llevó la decisión de atacar trenes de correo alemanes. Para eso se contactó al escuadrón de ataque aéreo número 14, que estaba en Bari. Recuerda que al principio, cuando vimos esa tarjetita de resumen de la operación, mencionaba un personal en Bari, que bueno, eran estos pilotos, y que bueno, ya tenían experiencia atacando trenes alemanes. Así que se optó por eso. Así bueno, la idea de atacar los trenes para reemplazar las sacas de correo con propaganda ahí en los restos de los trenes atacados. Entonces, se armaban, se hicieron réplica de las sacas del correo alemán y se las metían varias bolsas dentro de estas bombas, entre comillas. Digamos, esto no estallaba obviamente porque se destruye la correspondencia, pero estaban armadas para que se abrieran poco metro antes de caer y así diseminaban la saca de correo entre los restos de los trenes atacados. Entonces, la idea era que después el propio correo alemán, como cualquier correo, recuperara las sacas de correo de ahí del tren siniestrado y le siguiera dando curso a la correspondencia, y de esa manera lograban que el propio correo alemán se encargara de distribuir las cartas falsas armadas por ellos. Estas, bueno, son fotos también de archivo de la época, acá con un empleado de la OSS metiendo las sacas de correo alemán. Ven que tiene ahí el águila con las vásticas, metiendo ahí las sacas en esas bombas. Y esto acá del medio es un ejemplo de, bueno, una carta armada con dos sellos de 6 de los falsos, porque eran 2FN, que era la tarifa de una carta hasta 20 gramos doméstica. Entonces, bueno, simulaban eso. Y un contenido típico con, bueno, algunas viñetas y material de propaganda, esta en particular apuntada a Austria. Y el sello de la calavera usualmente se incluía así en tiras de 5 dentro de la carta. O sea, era como parte también del material de propaganda. Esto nunca se usó para franquear, porque imagínense que el sello hubiera delatado y arruinado la operación. No lo pueden usar para franquear. Las cartas tenían que disimular lo más posible para que nadie las detectara y el correo alemán las hiciera circular. Es por eso que este sello no puede estar circulado. Perdón, vuelvo uno. Y acá mencioné que, bueno, como dije antes, se apuntaba, bueno, a atacar trenes. Entonces, por la ubicación de ellos en Italia y todo, se optó por trenes cerca de la frontera sur de Austria y yendo hacia el norte, ¿no? Hacia Alemania. Acá vuelvo a la imagen del principio, que es, bueno, es una pintura hecha posguerra, ¿no? Representando ahí el ataque de un Lockheed P-38 de este escuadrón que hablábamos, atacando un tren precisamente. Y bueno, se optó por esta fuerza que mencionaba antes, que estaba apostada en Bari, y yo tenía experiencia atacando los trenes, así que era el candidato ideal ya por la experiencia y la ubicación geográfica. Bueno, esta es una carta de mi colección, donde ya, bueno, vamos al grano, así, bueno, a ver la operación. Y bueno, hay reportes de 10 misiones, ¿no? de estas aéreas, ¿no? Atacando trenes, que se llevaron a cabo entre el 5 de febrero del 45 y el 31 de marzo. Es decir, bueno, se estima que alrededor de unas 50.000 cartas falsas ingresaban de esta forma en Alemania. Y bueno, esta en particular, que es mía, tiene un remitente, Emma Schnabel, de Viena, dirigida a Heinrich Eichmann, en Hannover. Ambos ciudadanos reales, digamos que no, por supuesto de esto no sabían nada, eran ciudadanos inocentes, pero sacaron sus nombres de las guías. Bueno, tiene un matasello en Viena con fecha a fines de enero del 45, por lo que por eso sabemos que fue parte de la primera misión del 5 de febrero, atacando un tren que iba desde Amstetten, en Austria, a Linz, y bueno, con destino Hannover, digamos, pero atacaron el tren que iba en ese tramo. Y en esta misión, bueno, se destruyó la locomotora de 12 vagones y lograron emplazar exitosamente 8 sacas, ¿no? Con correspondencia modificada. Bueno, este es un mapa de la OSS también,
con las líneas férreas de Austria y bueno, los límites que tenía, ¿no?, en el 38 antes de ser anexada. Si en el mapa este es del 44-45, bueno, muestra los límites previos a la anexión. Y acá simplemente lo amplío, es un propio mapa de la OSS para que vean, bueno, la carta mía, bueno, salía de Viena, iba dirigida a Hannover, en norte de Alemania. Acá más o menos en el medio, no menciona la ciudad, pero acá está Amstetten. Y acá Linz, o sea, fue atacado el tren que hacía este tramo. Digamos, acá esto que se ve acá arriba ya es la frontera con Alemania. Obviamente en esta época estaba todo junto, no era toda Alemania. Pero bueno, fue atacado el tren en este tramo y luego el correo alemán recuperó las sacas ahí del tren siniestrado y las hizo circular. Acá tenemos otros ejemplos de las cartas armadas por la OSS, acá utilizando un sello de los de 12 y otra con los 2 de 6. Las que tienen 2 de 6 son mucho más raras. He visto 3, 4 cartas con los 2 de 6, son notoriamente más infrecuentes. Las de 12, si bien no abundan, son las que más se ven. Bueno, otros ejemplos, como decía, con propaganda, los contenidos. Y esto es importante. Ven de la derecha que dice Das Neue Deutschland, es un ejemplo del periódico supuestamente creado por este movimiento clandestino que estaba surgiendo dentro de Alemania. Todo esto no era más que un rumor, dicho movimiento no existía, pero digamos, todo esto se enviaba con la idea de hacer creer que alguien quería derrocar al gobierno nazi y bueno, de esta manera generar confusión e incertidumbre, ¿no?, en los ciudadanos alemanes. Algo que olvidé comentar al principio importante es que ¿por qué se llama cornflakes esta operación? Porque bueno, como todos conocen, los cornflakes o los copos de maíz y eso es algo muy común, ¿no?, en el desayuno. Entonces, con se tomó ese parangón, esa comparación de hacer, con la idea de hacer llegar como el desayuno, que sea lo primero del día, que los ciudadanos alemanes vean, ¿no?, toda esta cuestión de propaganda y la idea de una Alemania a punto de caer, ¿no? Aquí tenemos otra que se vendió en Charleston en abril del 2018, que, bueno, la carta original con los 5 sellos de la calavera típicos que se incluían adentro, y un ejemplar una copia, ¿no?, de las hojas de este periódico Das Neue Deutschland, que lamentablemente no estaba la foto de eso en el lote, pero lo describía, y bueno, se vendieron unos $1.700. Por lo general, la mayoría de las cartas que se ven de esto, lamentablemente no tienen el contenido. Así que bueno, cuando aparece alguna con el contenido se suele vender bastante más. Por ahí una carta sin el contenido a veces se venden entre 300, he visto algunas hasta $500, por ahí las que tienen las parejas de 6 se pueden vender en 600, 700, pero bueno, las que tienen el contenido ya se busca mucho más, ¿no? Porque es lo que le da, lo que realmente muestra para aquello para lo que se utilizaba la carta. Y acá, bueno, llegamos un poco a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó al fin de la operación? Lamentablemente, bueno, no tengo una buena copia, ¿no?, de calidad de esta pieza, pero eh, la teoría por ahí más difundida respecto de cómo se detectó esto por parte de los alemanes es esta carta del Kassenverein, que se supone que fue la primera descubierta por autoridades alemanas, cuando un empleado detectó la palabra Kassenverein con C en lugar de con K, informando, ¿no?, a las autoridades. Aunque luego algunos lo pusieron en duda esta teoría, ya que a veces se argumenta que en alemán Kassenverein se puede escribir distintamente con C o con K, como pasa, no sé, con la ciudad de Kassel, que a veces la ves con K, a veces la ves con C. Entonces, bueno, está esta teoría, digamos, del Kassenverein por mucho tiempo, aunque algunos la han cuestionado por esta cuestión. Pero bueno, como sea, digamos, más allá de cómo se haya detectado, ya mucho no importaba, porque recuerden que esto sucedió entre febrero y abril del 45, digamos, ya eran los últimos días de Alemania.
y ya estaba prácticamente derrotada, así que finalmente, a fines de abril, ya se dio por terminada la operación y no continuaron las misiones porque ya estaba prácticamente los aliados en las puertas de Berlín ya dando ahí el golpe final. Y bueno, algunos resultados que se mencionan en los reportes, algunos documentos, mencionan que hubo prisioneros de guerra interrogados, ¿no? Que dijeron haber visto ejemplares de estos diarios Das Neue Deutschland, tan lejos como puertos al norte de Alemania y en el Báltico. Hubo reportes también en Austria, otra región del Tercer Reich, respecto de este movimiento clandestino, pretendiendo formar una nueva Alemania, digamos. Se empezaron a detectar que, bueno, muchas de estas personas habían escuchado ese rumor. Y algunos documentos oficiales indican que aproximadamente un 45% de los prisioneros interrogados sabía algo sobre este movimiento, Das Neue Deutschland, y el 14% incluso lo había leído, le había llegado alguna versión, ¿no? Y también, bueno, ha habido algunos reportes y comentarios de investigaciones hechas en los servicios de inteligencia alemanes a raíz de las cartas, e incluso, bueno, de algunas cortes marciales, algunos miembros, ¿no? De esto. He visto algunas referencias vagas, tengo que ahondar algo más para encontrar esto sobre estos puntos, pero bueno, hay algunas menciones aunque un tanto vagas. Incluso también para darle más veracidad al tema de este movimiento clandestino, se habían fabricado en la OSS también, por ejemplo, estas fichas, como la que se ve a la derecha, de membresía, como para unirse a este movimiento, y también se las hacía circular. Entonces, bueno, con todo esto buscaban darle esa realidad, ¿no? A esta idea que era, en definitiva, era un simple invento, ¿no? Un rumor para desestabilizar Alemania. Y bueno, acá viene la parte de lo que llegó, bueno, la advertencia, el warning, que lógicamente se imaginan que por interés histórico de estos sellos, la afición de la gente a cuestiones de espionaje, de ese tipo de cosas que siempre llaman la atención, se han hecho muchísimas copias y falsos de estos posguerra. Sobre todo, bueno, luego que se dieron a conocer, ¿no? Después de la subasta de la colección de Roosevelt, alrededor del año 50, eso empezaron a aparecer copias de todo tipo. Algunas muy burdas, como esta que vemos a la derecha, que es radicalmente diferente, muy burda en comparación, a otras, bueno, un poco más cercanas a los originales como las de la izquierda, pero bueno, todas falsas hechas posguerra alrededor de los años 50 y posteriores. Por eso yo lo que destacaba al principio, que lo que está reconocido y validado son las piezas y las pruebas y las hojas reales encontradas en los archivos originales de la OSS y que fueron convalidados por ello, y que hoy, bueno, hay algunas copias ahí en los archivos nacionales de los Estados Unidos, en la Biblioteca del Congreso, y algunas por ahí dando vueltas en manos privadas. Así que es importante conocer esa diferencia, ¿no? De lo que está legitimado y validado por los agentes de la Oficina de Asuntos Estratégicos versus otras cosas que están dando vuelta por el simple hecho de que son muy atractivas, ¿no? Interesantes para los coleccionistas. Así que tengan cuidado, que hay mucho de esto dando vueltas y mucho que lo venden como bueno, como interesante, como raro, y no. Acá hay otros ejemplos, bueno, ya directamente me parecen ridículos, ¿no? Pero están dando vueltas. Fíjense esta carta de la izquierda, bueno, con una hojita con 9 de la calavera, entonces ni siquiera da la tarifa. Pero aparte, acá vuelvo yo a lo que mencioné al principio, que el sello de la calavera no circuló nunca, porque eso habría saboteado por completo la operación. Esta era una operación clandestina y ellos precisaban infiltrar el correo doméstico alemán pasando desapercibidos. Entonces, si hubieran franqueado cartas con este sello, jamás hubiera pasado desapercibido, mucho menos con un bloque como este. Incluso, bueno,
Acá tiene hasta matasello ahí el típico Minuten Stempel del correo neumático de, bueno, en este caso de Viena. O sea, esto es un invento hecho por alguien con el fin de estafar a coleccionistas y bueno, sacar rédito de ello. El de la derecha también, los sellos, bueno, más allá de que es esta versión burda, una copia muy burda del sello de la calavera, como mencioné al principio, estos se imprimieron en planchas de 50 sellos, ahí de 10 por 5, jamás se imprimieron así, mucho menos en Ted Batch ni nada, así que esto también algo inventado para estafar a filatelistas. Y bueno, y se ven muchas de estas cosas dando vuelta, y a veces yo veo que se pelean, hay gente que la está peleando y terminan a precios astronómicos, y esto es basura, esto no, nada de esto tiene que ver con la operación real, que era algo clandestino y que esto jamás hubiera pasado desapercibido. Así que por eso me parece importante hacer esta aclaración, porque hay mucho de esto dando vuelta bueno, por el lógico interés, ¿no?, que despierta este tipo de material y su historia. Y bueno, aquí les dejo un poco algo de bibliografía sobre, bueno, estos sellos y todo eso, y algunos links interesantes que hay sobre estudio de esto, y bueno, algunos documentos acá que hay en la biblioteca de la CIA, porque recuerden que yo, bueno, les mencionaba que al principio que la CIA fue uno de los sucesores, ¿no?, después de que la OSS se disolvió a fines de la guerra. Entonces, algunos documentos, todos los tiene la CIA y los han ido desclasificando. Son ellos que tienen algunos que recién se desclasificó en el 2013 y eso. Así que si nunca la han visto, péguense una vuelta por la biblioteca de la CIA, que tiene muchas cosas interesantes. Y bueno, también después hay acá un link de una sociedad de la Oficina de Asuntos Estratégicos con mucha información histórica de todo, no solo de esta operación, sino de, bueno, las operaciones que llevaban a cabo en otros lugares del mundo y todo. Y acá algunos links de los archivos del gobierno, de los archivos nacionales de los Estados Unidos, donde también hay material y referencias de la OSS. Si buscan van a ver que van a encontrar, bueno, en otros lugares hay montones de páginas, todo, pero bueno, traté de pasarle lo más oficial que hay, ¿no? Porque incluso estas páginas que paso primero, digamos, son uno de los principales expertos, ¿no?, del mundo que hay de este tema, se llama Herbert Friedman, un militar retirado de los Estados Unidos, que incluso acá en los archivos nacionales todos hacen referencia a los artículos y estudios de esta persona, así que por eso incluyo su página. Y bueno, no hay no más que agregar de mi parte, era cortita hoy la charla, así que bueno, quedo ahora a disposición de ustedes, espero que, bueno, les haya gustado, por ahí le hayan aprendido algo que les sirva, y quedo ahora a disposición de ustedes para las preguntas que tengan y responderé en lo que esté a mi alcance. Gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, bien interesante. Muy linda la charla. Muy bueno. Fernando. Fernando. Muy buena. Gracias. Fernando. Felicitaciones, sí, sí. Gracias. Aprendiendo algo nuevo. Me alegro. Muy bueno. Hay una mano en alto ahí, Mauricio. Está manejando y estás en mute. Estás mudo. Mejor mira hacia el frente. Ah, está parado, ok. No te escuchamos, No, no te Mauricio. escuchamos. Ahí, ahora. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, que esto se arruinó entonces. Primero, Fernando, felicidades, muy, muy interesante tu charla. Un Gracias. tema que desconocía por completo. ¿Sabes si alguno de los, o sea, si se reportó, si alguno de los destinatarios de estas cartas al recibir esta propaganda, si hizo alguna denuncia o algo, o que tenían, digamos, una dirección de algún remitente, si eso metió en problemas a alguien? ¿Se conoce si hizo alguna averiguación por parte del correo alemán en aquella época sobre estas cartas, o simplemente no se dieron cuenta en el momento? Yo no he visto reportes, habría que ahondar más por ahí en algún archivo alemán,
a ver si hay algo de eso. Yo no he visto y en la bibliografía, bueno, que mencioné y todo, no hay alguna imagen o referencia específica de esto que mencionás. Pero seguramente, digamos, a las personas a las que les llegó, bueno, algunos lo deben haber reportado o entregado a las autoridades. Imagínate que ninguno de ellos debería querer que los encontraran con material subversivo encima, ¿no? Sí, por Entonces, eso lo decía, o que alguien quisiera, digamos, ganar puntos denunciando actividades subversivas. sí, sí. Seguramente haya sucedido, no he visto reportes específicos. Como te digo, algunas de estas cosas se han desclasificado hasta bastante recientemente, así que por ahí hay que seguir ahondando. Yo, bueno, he visto bastante la documentación y todo, pero aún me falta por recorrer, así que, bueno, tal vez es algo por encontrar aún. Ah, ok. Muchas gracias. No, por nada. Edgardo. Sí, felicidades, ¿verdad? Por esa presentación tan interesante. A mí Gracias. solo eh, me da cierta duda que quiero que me aclares. En las operaciones de ataque a los trenes, obviamente tenía que haber un servicio previo de inteligencia, porque obviamente los trenes tenían que conducir vagones con correo. Y en segundo lugar, asumo también que tenían que impactar esos vagones y destruirlos para que eso justificara las sacas de correo que aparecieran regadas. ¿Era así? Exacto. Sí, lo que hicieron es que, bueno, interrogaron a muchos prisioneros de guerra que tenían, de los cuales había gente que había tenido experiencia en el correo, había trabajado en el correo. Entonces, bueno, así fueron averiguando cómo funciona el correo, todo. Y los trenes, digamos, también, digamos, agarraron reportes de, bueno, itinerarios y frecuencias, todo que existían preguerra, todo, y tenían, bueno, algunos infiltrados ahí en la zona, todo, que les dieron esa información, esa inteligencia para saber, bueno, cuándo o qué días saldrían los correos, con qué frecuencia, y efectivamente, como vos decías, atacaban los vagones de correo, pero también por ahí el resto del tren, bueno, digamos, como para Claro. que no parezca demasiado obvio, ¿no? Si atacaban Sí. nada más que el vagón de correo era raro. Entonces atacaban, digamos, el tren por todos lados y por supuesto también les interesaba destruir el vagón de correos para luego reemplazar, no, arrojar sus sacas falsas dentro de los restos y que el correo alemán luego lo recupere y lo haga circular de nuevo. Correcto. Muchas gracias. No, por nada. ¿Otras preguntas para Fernando por ahí? Fernando, yo tengo una curiosidad. Mostraste ahí un pliego entero que se vendió en $2,000, decías. ¿Hay falsificaciones de los pliegos? De los pliegos completos, yo al menos no he visto. No es quito que pueda haber alguno, pero yo en todos estos años no he visto nunca. He visto sellos sueltos o por ahí algún cuadrito o una hojita inventada con solo 4 sellos, que eso nunca se emitió de esa manera, pero pliegos completos no he visto. De hecho, y se conocen, han sobrevivido muy pocos. Yo creo que he visto 2, 3 nomás, Wow. y están conocidos, digamos, identificados, certificados, así que están dando vueltas, pero falsos no he visto, de pliegos completos al menos. Sí. Bueno, te comento una cosa. Aquí en la ciudad que yo vivo, se llama Fremont, y hay al sur de California, de San Francisco, y hay su club filatélico, obviamente, como en todas las ciudades de aquí. Y cuando yo me mudé aquí, me hice miembro de ese club, y todos los jueves, el primer jueves de cada mes o el segundo, no recuerdo, hacían sus remates, cosas de ese tipo, y remataban estas estampillas varias veces. Yo nunca compré ninguna. Y escuché un comentario de la persona que las recibía para hacer la venta de que quien las tenía o quien las ponía tenía pliegos de esto. Entonces, pliegos, digamos, falsos. de las de calaveras.
de las Claro. que tenía pliegos. Y recuerdo, obviamente, haber visto la de 6 y la de 12, que las remataban en bloques de 4, en tiritas de las tiras de 5 también he visto. Por eso me Ujú. pareció curioso. Bueno, obviamente esa persona ya no está con nosotros, hace como 15 años, pero ahora me despierta la curiosidad. Hubiera comprado algo en esa época, por lo menos hubieras dado la charla 15 años antes. Bueno, Sí. Bueno, sucede. cosas que pasan. No, pero mira, o sea, si hubiera sido pliegos originales, le hubiera convenido venderlo entero porque, como te digo, el pliego ese, por ejemplo, tenía eso, se vendió en 2000 y eso fue, creo que en el 2010, capaz que ahora se Sí, vendería sí, más. Mientras que el sello suelto individual, pues lo puedes comprar por $30. Digamos, sí, no es algo que escasee. Entonces, si el tipo separaba un pliego, perdía dinero arruinada. como loco. Así que deberían ser falsos de los falsos, si es que tenía pliego, digamos. Bueno, solamente para terminar esa idea, el club este era obviamente de personas ya retiradas o muy mayores, y habían varios que habían estado en la Marina y habían algunos que hablaban del tiempo de la guerra. Ahora me queda la duda si este señor estuvo ahí o no. Ah, bueno, habría que ver dónde, Habría que ver, voy a tratar en de qué unidad, investigar algo. dónde estuvo. Sí, bueno, la parte anecdótica del asunto. Sí, sí. ¿Alguien más por ahí? Vi otra mano y ya se la vi abajo, no sé quién fue. Era yo, Henry, pero era basado en la pregunta que tú le hiciste hace poco Oh, a ok, Fernando. Era eso, gracias. perfecto. Buenas noches. Fernando, yo tengo una duda. Buenas noches, sí. Disculpa, tengo que me aclares más que nada el título. ¿Por qué Complex? ¿Por qué titulaste Complex? Porque así, Eh, ese era el nombre de la operación. El nombre en clave de la operación de la Oficina de Asuntos Estratégicos fue ese. Se llamó Operación ok. Cornflakes. Digamos, fue el nombre que le dieron ellos a esta operación. Y la idea de Cornflakes es por ese concepto de que, bueno, es algo típico el desayuno, ¿no? Entonces, y en las mañanas. Entonces, estaba ese concepto de que estas ideas subversivas de propaganda fuera lo primero que tuvieran en la mañana, ¿no? Los alemanes, ¿no? Cuando llegara la correspondencia. Por eso el nombre de Cornflakes. Gracias, felicidades. No, gracias a vos. ¿Preguntas adicionales o comentarios para Fernando? Diego. No se te escucha. ¿Me A ver, escuchás? ahora sí. Bueno, muy buena la presentación, me gustó mucho, muy interesante. Gracias, Quería Rodrigo. preguntarte si el gobierno alemán nunca descubrió nada de toda esta operación. Mira, ahí hay la teoría más, o que más perduró, aunque no está del todo probada, es que con una carta que tenía de remitente, o sea, un Kassenverein de El Viena, que dijiste. sí, que decía que estaba escrito con C y debía ir con K. Entonces, dicen que, bueno, un empleado postal vio eso y lo reportó a las autoridades y ahí se acabó. Pero después algunos argumentaban que en realidad eso podía ser escrito con C o con K. Por eso yo mencionaba Claro, a veces el caso de la ciudad de Kassel, por ejemplo, que a veces la ves escrito con C, a veces con K, indistintamente. Entonces, no sé qué tanto asidero en sí va a tener esa teoría o no. Por muchos años tuvo, pero luego uno la empezaron a cuestionar. Así que no es del todo cierto aún, del todo claro cómo fue que la detectaron o qué hicieron. Tal vez, bueno, siguiendo, ¿no? Escarbando todos estos documentos que fueron desclasificando y todo, haya una respuesta más concreta, pero bueno, aún yo no la he visto y por lo que he visto, bueno, de la bibliografía y otros documentos y estudios, tampoco hay una respuesta súper concreta y documentada, está más que nada esta teoría. bien, A ver, gracias. No, por nada. meto mi cuchara si me permites, Fernando. No te permito. Bueno, entonces me callo. No, por favor, Jaime.
ya era muy tarde en la guerra, supongo. Entonces, para dedicar esfuerzos a una investigación sobre este caso, supongo que los alemanes tenían una lista mucho más importante de prioridades que atender que una falsificación de algunas sacas de correo. Pienso yo que no debió de haber habido ninguna investigación nunca. Sí. No, bueno, es verdad que, digamos, ya, recordad que esto transcurrió entre febrero y abril del 45, digamos, ya Alemania prácticamente estaba ahí con los aliados en las puertas de Berlín. Entonces, digamos, sí, obviamente tenían cosas que quemaban mucho más que esto. Igual no creo que el problema en sí no era las cartas falsas ni eso, digamos, sino la idea de desmoralizar, ¿no? Y meter ese temor en los ciudadanos alemanes, ¿no? Pero sí, obviamente en ese momento había cosas que urgían 1000 veces más. Creo que para ese entonces nada más necesitaba salir de tu casa para estar desmoralizado en Alemania. Sí, sí. Las bombas desmoralizaban más que otra cosa. Sí, 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 sin dudas. Sí, incluso, bueno, a veces me he cuestionado, digamos, bueno, el por qué hacer la operación tan tarde, pero en realidad recordemos que la habían planeado, había comenzado a planearse a mediados del 44, y por este cambio de los distritos postales alemanes y todo, se demoró y se postergó y comenzó, digamos, bastante tarde, ya a comienzos del 45, ¿no? Por ahí se hubiera empezado a mediados del 44, como tenían planeado, por ahí sí hubiera tenido, ¿no?, más sentido todo eso, y tal vez sí el correo alemán le hubiera, correo alemán no, digo, las autoridades alemanas le hubieran dedicado otra atención. Ahí veo una mano en alto, no sé si es de Ernesto. Sí, antes que nada, felicidades, Fernando. Gracias. ¿A qué domicilios iban dirigidos? O sea, la operación Cornflakes tenía los domicilios y los nombres de las personas de algunas secciones de la ciudad o de las poblaciones. Sí, sí. Habían obtenido de registros de guías telefónicas de preguerra, digamos, pues tal vez alguno hubiera cambiado domicilio, pero muchos seguían siendo lo mismo. Entonces, con esas guías telefónicas preguerra y todo, pudieron obtener los nombres y direcciones de centenares de ciudadanos reales alemanes. Se enfocaron mayormente, bueno, en Stuttgart, Hannover y Viena, de esos lugares, tanto para destinatarios como remitentes, y los tomaron de eso, de guías reales. Por eso, digamos, se trató de buscar lo más real posible para que pudieran llegar a destino. Si el destinatario hubiera sido ficticio, la carta no servía para nada. Entonces tenían que obtener nombres reales que los sacaron de esas guías existentes preguerra. Porque se me hace a mí muy raro en una colonia que el cartero entregue cartas, que de repente entregue cartas en todas las calles, en todas las casas de la misma cuadra o la misma colonia. Sería algo así muy llamativo, ¿no? No, pero digamos, ahora no recuerdo el número exacto, pero obtuvieron centenares o miles de nombres distintos, digamos, no es que iban 20 cartas al mismo domicilio, digamos. Tenían todo un equipo en Roma dedicado a armar las cartas usando centenares de direcciones diferentes. Entonces, cuando reemplazaban la saca, vos pensás que en esos trenes del correo por ahí deberían ir montones de cartas dirigidas a esas ciudades. Ni hablar de esta que encima son ciudades grandes, ¿no? Stuttgart, Hannover, Viena. Entonces debería estar repleto de cartas originales hechas por los alemanes y las copias estas de la OSS. Entonces no era nada raro que fueran 10 sacas dirigidas a Stuttgart, digamos. Podía ser tranquilamente, y teniendo cientos de direcciones diferentes, las iban a repartir por toda la ciudad de Stuttgart. No es que iban a caer 500 cartas para la misma calle. Iban a estar repartidas por todos lados, porque habían obtenido muchísimas direcciones de ciudadanos reales, y tenían todo un equipo dedicado
a preparar esas cartas, ¿no? Con todas esas direcciones. Así que hubo mucha diversidad de eso. Sí, y las cartas originales, tú decías que las sacas se atacaban los trenes, cambiaban las sacas de correo, pero ¿qué pasaba con las originales? ¿O se No, mezclaban? claro, las mezclaban. En realidad, por ahí sí dije las cambiaban, por ahí me expresé mal. Digamos, las originales dejaban, simplemente arrojaban las armadas ahí entre los restos del tren. Y luego el correo alemán levantaba todo, las originales y las falsas, y continuaban su distribución normalmente, digamos. Fue la forma que encontraron los aliados para lograr introducir desde el exterior cartas en el sistema doméstico alemán. Muchas gracias, Fernando. No, por nada. Vamos con Edna y de ahí con Diego nuevamente. Hola, Fernando. Felicitarte primero por tu charla. Muy Gracias. bonita. Siempre me encanta escucharla. Una consulta bien específica. Esto entra en historia postal social, ¿cierto? Y si da para más de un marco. Bueno, sí, bueno, yo mismo, si no me preguntaban, le iba a preguntar yo el tema. Porque yo creo que podría entrar como historia postal social, como un estudio especial, porque también alguien puede argumentar que los sellos y todo no es algo de origen postal. Eso está claro, digamos, fue hecho por otra institución, con otros fines, digamos, de inteligencia que para desmoralizar, no eran falsos para defraudar al correo, ni defraudar al filatelista, ni nada. Entonces no es algo creado por un correo. Sin embargo, por ejemplo, bueno, las piezas por ahí circularon realmente por el sistema postal alemán. Se introdujeron de forma anormal, pero en definitiva la distribuyó. Entonces, sí, yo creo que lo que mejor podría cuajar sería por ahí la historia postal social como un estudio especial, porque creo, bueno, por ahí después los demás me corregirán o sumarán, creo, digamos, que como tradicional, no sé si podría considerarse como historia postal pura o tradicional, por ahí tampoco. Así que creo que por ahí lo que mejor encajaría podría llegar a ser la historia postal social, teniendo en cuenta las piezas que realmente circularon y que esa clase permite también la incorporación de material no filatélico. Entonces, bueno, por ahí con esas cuestiones creo que podría encajar en esa clase. Y en cuanto a los marcos, ponele, si te atenés solo a esta operación, yo no creo que puedas hacer más de un marco. Ahora, hubo más emisiones de sellos en otros momentos, de otras hojas y todo. Si consideras todo eso, podrías hacer 5 marcos. Pero vas a tener que tener un bolsillo profundo, porque armar 5 marcos de eso es realmente complicado. Hay algunas de otros sellos que se han emitido también falsos así. Se conocen por ahí una pieza circulada, 2, y por ahí valen $15.000, $20.000, cosas así. O también tienen, bueno, ensayos o planchas, como hemos visto, o hay incluso carnets que se han emitido con sellos falsos y que también se venden en $15.000, $8.000, $10.000, así que existir material para hacer 5 marcos de todo este tipo de cosas existen, pero digamos, no es para cualquiera. Está bravo. Gracias. No, por nada. Fer, te quería preguntar si se supo cuánto fue el presupuesto, cuánto fue lo que se gastó para llevar a cabo esta operación en dinero, digamos. Bueno, exacto, en esta operación no he visto número concreto, pero la rama esta de la Morale Operations Branch, ¿no?, de la OSS, en esos años del 43 que se creó hasta el fin de la guerra, había reporta que decían que había gastado unos $135 millones, digamos, pero digamos, ahí gastó en varias operaciones, digamos, no solo en esta. No he visto un reporte concreto de esta operación financiero, pero sí vi que tenían ese budget, esta división, ¿no?, de la OSS en esos años para esta operación y otras que llevaron en otros frentes. Claro. Bien, gracias. No, por nada. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Excelente exposición, felicitaciones, Fer. Gracias, Julio. Me alegro que te haya gustado.
Sí, me gustó mucho realmente. Fantástico. Es historia postal social, también desde mi punto de vista. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces con eso, Fernando, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Estas charlas. Gracias. Temas que muchos no conocemos. Y el